Queremos determinar si las gráficas dadas representan funciones. Para hacer esto podemos usar algo llamado una prueba de línea vertical. Antes de explicar esto, revisemos la definición de una función. Una función es una relación en la cual cada entrada o valor en el dominio se empareja con exactamente una salida o valor en la gama. Para determinar si un gráfico satisface esta condición, podemos usar algo llamado una prueba de línea vertical. La prueba de línea vertical dice si una línea vertical intersecta un gráfico en más de un punto. El gráfico falla la prueba de línea vertical y, por tanto, no es una función. Mirando este primer gráfico, si esquemamos varias líneas verticales no podemos ver ninguna línea vertical nunca interseccione este gráfico en más de un punto. Y, por tanto, pasa la prueba de línea vertical y este gráfico representa una función. Pero si miramos el gráfico a continuación, si esquemamos varias líneas verticales, en primer lugar estas líneas verticales intersectan el gráfico en un punto. Pero luego aquí intersectan el gráfico en realmente 3 puntos. Por lo tanto esto falla la prueba de línea vertical y no es una función. Para ver por qué, si consideramos la entrada de decimos x igual 0. Aviso como cuando x igual 0 hay 1, 2, 3 valores y correspondientes, por lo tanto esto no satisface la definición de una función y no es una función. Ahora, necesitamos ser cuidadosos con este próximo gráfico. Aviso como consta de varios segmentos, pero los puntos finales derechos de los segmentos son círculos abiertos. Entonces, para enfatizar esto, voy a hacer puntos abiertos más grandes en el derecho de cada segmento. Entonces, por ejemplo, si queremos determinar el valor de la función en 2, el valor de la función estaría aquí arriba en más 2 no bajaría aquí en más 1. Y esto es importante porque cuando aplicamos la prueba de línea vertical que podemos ver en medio de estos segmentos, solo habrá un punto de intersección. Pero a valores integrales de x necesitamos ser un poco más cuidadosos. Por ejemplo, a la derecha aquí en x igual 3, la línea vertical puede aparecer para intersectar el gráfico en más de un punto, pero porque este es un punto abierto y este es un punto cerrado, esta línea vertical solo intersecta el gráfico en este punto aquí no aquí. Por lo tanto, las líneas verticales solo intersectarán este gráfico en un punto, y por lo tanto, pasa la prueba de línea vertical y es una función. Ahora, quiero mencionar si el gráfico parece algo así donde cerraron ambos puntos finales, esto fallaría. La prueba de línea vertical porque si este es el gráfico y hemos esquemado una línea vertical aquí, intersecta el gráfico en este punto y este punto. Y por tanto, este valor x tendría dos correspondientes y valores y no sería una función. Pero aviso de que nuestra función había abierto puntos en el lado derecho de cada segmento. Y luego para nuestro último ejemplo, esto es mucho más hacia adelante. Cada línea vertical solo interseccionaría este gráfico en un punto, y por lo tanto esta es una función. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil. Este aquí fue un poco más involucrado, pero todavía podíamos aplicar la prueba de línea vertical.